Buenos días, sean todos cordialmente bienvenidos a esta actividad sabatina SBCOT en línea. En este mes de mayo estamos cumpliendo 3 años ininterrumpidos de transmisión a través de la web, llevando temas de interés general para los médicos miembros ortopedistas, no solamente de la sociedad venezolana, sino de Latinoamérica y el resto del mundo que nos siguen a través de esta vía. Les recuerdo que esta actividad va a ser luego montada en la nube en nuestra página web. Quiero agradecer al doctor Luis Hermida de México por su tiempo valioso que nos está compartiendo el día de hoy con nosotros, a nuestro coordinador del comité de Pito Villo, doctor Gabriel Casen, y al doctor Francisco Rondón, que es el coordinador del Comité de Actividades Científicas de Investigación. Este año tenemos una primicia, que es que va a haber un precurso en el cual se va a dedicar toda una tarde para cómo realizar un trabajo de investigación y los tips que ustedes deben conocer. Entonces, le estaremos llevando toda esa información de manera consecutiva. Seguimos avanzando con los capítulos. Los capítulos están activos todas las semanas, prácticamente estamos en actividad con los capítulos, y esta es la reunión del jueves 1 de junio en el auditorio del Hospital Militar Coronel Elbano Paredes Vivas. El capítulo Aragua tendrá su primera reunión interhospitalaria. Seguimos luego para el estado Zulia, el día jueves 8 de junio, estará el vicepresidente de la Sociedad Venezolana, el doctor Gustavo García Rangel, con un tema sobre abordajes quirúrgicos de la cadera. El capítulo Zulia muy activo y agradecido con ellos porque están haciendo actividades de manera constitucional. Debo de recordarles que el 21 y 22 de julio estaremos en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, con la jornada del 74 aniversario de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Vamos a tener 3 invitados de lujo: el doctor Alessandro Castaña, que actualmente está en el board y va a ser el presidente del Comité Mundial de Hombro; el doctor Lorenzo Dimento, que es Faculty AO y que nos a hablar sobre patología de fractura; y el doctor Claudio Chimelli, que es amigo ya conocido, que hace reconstrucción y prótesis de hombro. Entonces están todos invitados para este simposio internacional de hombro en Valencia, estado Carabobo. Por favor, contáctenos porque el cupo es limitado y queremos que todos puedan participar en esta actividad. Agradeciendo a nuestros patrocinantes del día de hoy, que son los que permiten que estos temas lleguen a todos ustedes, y recordándoles la página de la sociedad www.sbcot.org.be, y ahí estará toda la información referente al congreso, a los cursos, etcétera, para que por favor ustedes nos visiten, y los esperamos en el 60º Congreso Nacional de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, cuyo epónimo es el doctor Claudio Aún, en la isla de Margarita. Por favor, igualmente, regístrese con tiempo para que hagan también sus reservaciones en los hoteles respectivos. La sociedad tiene toda la información en cuanto al hotel sede, así como para los hoteles satélite, que son también hoteles de primera y que van a estar dispuestos para todos nosotros, para que ustedes tomen una semana, no solamente de científica, sino que también puedan disfrutar de la isla de Margarita y su belleza. Dejo con ustedes al doctor Gabriel Casen, quien es nuestro coordinador de Pito Villo, para iniciar la actividad de hoy. Bienvenidos todos. Gracias, doctor Mida, doctor Casen y el doctor Rondón. Adelante, doctor Casen. Gracias, Reni. Buen día a todos. Un placer estar aquí nuevamente en otra reunión clínica de Pie y Tobillo. Agradecemos al doctor Luis Hermida de México, buen amigo. El doctor Hermida, además, compartimos la misma base formativa porque ambos hicimos el fellow en el Union Memorial en Baltimore. O sea que tenemos, digamos que algunos criterios muy parecidos desde la formación. Yo diría que el doctor Hermida es uno de los cirujanos, o si no el cirujano de pie y tobillo más destacado de México, y es un honor y un placer tener aquí a Luis con nosotros hoy. Vamos a discutir un tema que yo diría puede ser complejo, o digamos un poquito polémico, y esperemos entonces empezar con Luis, que nos va a explicar su criterio para el alargamiento de gastronemios o gastrosolios o tendón de Aquiles, o de acuerdo
a donde esté la patología y después ustedes abriremos un debate para que ustedes hagan sus preguntas, aclarar alguna duda y si da tiempo, algún caso clínico. Doctor Hermida, la palestra es suya. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. La verdad es que me siento muy honrado que me hayan invitado. Gracias, Gabriel, un buen amigo de mucho tiempo, y estoy muy honrado de poder hablar a todos los compañeros venezolanos. Gracias a la Sociedad Venezolana de Ortopedia y Traumatología. Y ahora vamos a empezar este tema que, como bien dice Gabriel, podría tener sus controversias, y eso es lo que nos gusta, ¿no? Bueno, vamos a empezar. El alargamiento de gastrocnemios. ¿Cuándo y cómo los uso? Yo soy el doctor Hermida de la Ciudad de México. La prevalencia del acortamiento o contractura aislada del gastrocnemio es muy variable. Hay este reporte donde dice que 75% en 34 pacientes con síntomas en pie y tobillo tienen una contractura de gastrocnemios así de alto. Hace mucho hubo un reporte muy somero que decía alargamiento del tríceps para dolor difuso de pie. Creo que estos eran los ciernes de este estudio que después Baruch llegó a definir muy bien, y el profesor Maceira también, Monteagudo, ¿no? Gil estudió 209 pacientes nuevos consecutivos con dolor de pie y encontró que 96% tenían restricción a la dorsiflexión. Entonces se ha demostrado que esto imprime una mayor carga al antepié, sobre todo en la fase de despegue. Se pueden lograr hasta 10 a 14 grados de dorsiflexión normalmente, y este reporte de Morales Muñoz reportaron 69.2% de satisfacción completa postoperatorio por parte de pacientes que fueron tratados con este alargamiento. Pero vamos a hablar de esto. Esta es una foto que vemos a veces menos clara, a veces así de clara, en un paciente con una metatarsalgia, incluso con una radiografía con metatarsianos largos, y lo único que es un acortamiento del gastrocnemio. Se imprime mucho más fuerza y mucho más carga en el tercer rocker o tercera fase de la marcha, y se hace esta hiperkeratosis. Muchos de estos pacientes se benefician, si lo conservador no ha funcionado, de un alargamiento del gastrocnemio. Yo voy a hablar de dos técnicas que son las que utilizo. No alargo tendón de Aquiles prácticamente nunca, excepto cuando tenemos la indicación precisa, que es la maniobra de Silver-Skjold, que nos indica que es más bien todo el complejo más que el gastrocnemio. Y esto, repito, es más bien raro, solamente en casos postraumáticos, una fractura de pilón, una fractura de tobillo o una inmovilización prolongada donde todo el complejo se contractura. Entonces pensaríamos en Aquiles, pero para mí es casi un no, nunca alargar el Aquiles. Proximalmente la recesión medial del gastrocnemio, ¿ok? Que es solamente liberar la fascia de la cabeza medial del gastrocnemio por atrás de la rodilla, o el procedimiento tipo Strayer, que es la liberación de la fascia del gastrocnemio. Esto se ve aquí, en la línea punteada amarilla y en la roja. Bueno, les voy a compartir la experiencia que he tenido cuando lo uso. La reconstrucción del pie plano valgo o deformidad progresiva del pie en colapso. Aquí lo utilizo debido a que este cordón, que es el Aquiles, que viene del gastrosóleo, puede estar perpetuando la deformidad en valgo, y una liberación, además de cualquier gesto de reconstrucción, puede liberar la dorsiflexión. El caso que voy a presentar sin duda es controversial y seguramente levantará varias discusiones, y esa es la idea. Voy a presentar el caso de un adolescente de 14 años con un pie plano valgo severo. Aquí lo pueden ver con una gran descobertura del astrágalo. Estas son siempre radiografías en carga, acortamiento de columna medial,
Aquí vemos la lateral de un pie, la lateral del otro, con una franca inclinación, aunque sabemos que no es más bien sagital el plano, sino es coronal. Es una flexión plantar y una medialización del astrágalo. ¿Ok? Este es un video que me gusta hacer como un paneo para ver tridimensionalmente, porque la foto estática no. Este es un colapso severo del pie izquierdo, lo pueden ver ahí. ¿Ok? Entonces, siempre hago esta maniobra, es importante. Silver skill, rodilla estirada. Y en cuanto flexionamos, el pie nos logra una dorsiflexión. Es vital hacer la supinación del pie, ya que con esto bloqueamos las mediotarsianas. Y entonces, en estos casos, lo que busco hacer es un alargamiento de este cordón. Por lo tanto, hacemos una estrella a través de una incisión pequeña, fascia de gastrocnemios. Ahí tenemos la foto post-op inmediata de cómo el pie me puede dar una dorsiflexión aproximadamente de unos 15 grados. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué pienso que hay que hacerlo en un caso de una reconstrucción tan severa? Porque quiero aclarar que no lo hago de forma rutinaria. Estoy hablando de estos pies planos valgos del adolescente severos, como vieron la radiografía. Al corregir la alineación del retropié a través de cualquier procedimiento, osteotomías de calcáneo, medializantes, alargamiento de columna externa, artrorisis, sabemos que vamos precisamente a supinar el retropié y a bloquear las mediotarsianas. Entonces, vamos a tener un acortamiento mayor después de la reconstrucción. Si el pie ya era corto, quiero decir, el gastrocnemio ya era corto, ahora tendremos un problema de mayor tensión. Esto es algo bastante discutible porque hay gente, le comentaba al doctor Kassen antes de entrar que presenté esto frente al doctor Hinterman, quien me increpó y me dijo que estaba en desacuerdo total porque había mucha debilidad posterior. Entonces, bueno, son puntos de vista muy válidos por alguien con mucha experiencia. Sin embargo, creo que la pérdida de potencia, aunque sí es mayor con Streyer que con el gastrocnemio medial proximal, en un paciente tan joven se recupera bastante bien. Luego, lo que hago en estos casos adolescentes es hacer una capsulotomía con una resección elipsoidal de la astragaloescafoidea, una osteotomía de calcáneo y una artrorisis. Nunca utilizo la artrorisis aislada. Creo que es un poco riesgoso hacerlo por el alto índice de resección, tener que retirar el implante. Entonces tengo esto, ¿no? Un postoperatorio con una buena alineación. Siempre las primeras radiografías se ve con una elevación del primer metatarsiano que con el tiempo va descendiendo. Y esto es lo que tenemos. Tenemos una corrección, sin duda, evidente del retropié. Esto es lo que uso el Streyer en los casos de la reconstrucción del pie plano. Segunda, y quizá la que más se está estudiando en el momento, es la tendinosis no insercional de Aquiles. Y dejo muy claro que los estudios y la experiencia de quizá todos nosotros, los que estamos acá, en la tendinosis insercional, con la liberación del gastrocnemio, es bastante mediocre. Entonces, no lo utilizo ahí. Sabemos que los reportes son bastante malos con respecto a la insercional y alargamiento. Entonces, la tendinopatía no insercional es del 55 al 60% de la tendinopatía de Aquiles. Y lo que Mafuli nos dice es que es indispensable tratarla los primeros 6 meses, porque después de este tiempo, en vez de una inflamación, que realmente el tendón no está inflamado, pero se convierte después de 6 meses en una degeneración, que es una entidad diferente a como inició y por lo que muchas veces los antiinflamatorios ya no funcionan a estas etapas. Entonces, la tendinopatía no insercional cada vez aumenta más en estos tiempos donde todo el mundo quiere hacer ejercicio y correr y hacer muchas cosas, ¿no? Hay poca literatura, honestamente, que habla del tratamiento quirúrgico, ¿no?
y los que existen son de muy pocos pacientes, porque además sigue siendo muy eficiente el tratamiento conservador. Nos pica luego por querer operar a los pacientes, pero realmente sabemos que el 90% de los pacientes con tendinosis no insercional mejoran con muchas medidas, desde la modificación del calzado, la terapia física. Lo que pasa es que somos impacientes los médicos y los pacientes, ¿no? El ejercicio excéntrico ha mostrado tener un 80% en 80% de los pacientes de mejorar hasta 5 años. Las ondas de choque también. Y cuando se combinan ambas, ondas de choque y ejercicio excéntrico, es probablemente la mejor opción, ¿ok? Y es mucho mejor cuando el paciente es atleta. Yo quiero pensar que esto es porque tiene mucho más voluntad de hacer sus tratamientos conservadores y de estar bien. ¿Cuándo decido hacer un tratamiento quirúrgico en un paciente con tendinosis no insercional? Esto es muy importante. Muchos vemos tendinosis o tendinitis no insercional del Aquiles y no lo vemos inflamado, pero tiene un dolor muy intenso. Y también tenemos aquel que tiene el tendón de Aquiles con una bolita, gordito, un poco inflamado. Siempre hago resonancia cuando tengo que decidir una cirugía y porque ya probé el tratamiento conservador de forma obsesiva. O sea, es muy importante. Si tenemos un tendón de Aquiles por resonancia y por clínica sin cambios degenerativos, entonces hacemos solamente la liberación proximal del gastrocnemio medial. Si tenemos una degeneración, un aumento de volumen, previas maniobras como infiltraciones con PRP, quizá las punciones secas, acupunturas, o este procedimiento con bisturí de Mafuli, que son 5 puntos, o una endoscopía previa, definitivamente hay que ir a hacer un desbridamiento del tendón, que se puede hacer abierto o cerrado. Yo escojo abierto, sobre todo en estos casos ya crónicos. Aquí es esta resonancia de un paciente que evidentemente tiene un cambio no insercional de Aquiles. Estos son los pacientes que hay que ir y desbridar. Y si además está corto, entonces hago una liberación del gastrocnemio medial. Si no tiene acortamiento, solamente desbrido. Ojo, mi boleto para poder hacer la liberación del gastrocnemio medial es el acortamiento, porque existen pacientes con tendinosis sin aparente acortamiento, ¿ok? Bueno, esto es lo que dije. Este es un paciente que, corredor, intenso. Si se fijan en reposo, ya tiene un equinismo bien puesto. La maniobra de Silverskill, hacemos flexión de la rodilla, supinamos el pie, dorsiflexión y nos pasa 10, 12 grados. Y cuando hacemos el estiramiento, fíjense, supinado el pie, nos da casi 15 grados. ¿Ok? Entonces es muy importante y es muy claro. Y este paciente tenía 0 cambios degenerativos en la resonancia y tampoco tenía muy inflamado el tendón. Entonces lo que hacemos aquí es a través de una incisión. Yo normalmente lo que hago, el paciente en supino, toco donde termina clínicamente el gastrocnemio. Si se fijan aquí es muy claro. Y justo un poco más hacia medial para evitar el sural que casualmente en este paciente parece verse. Ahí lo que hacemos es una pequeña incisión. Podemos observar que estamos exactamente en la fascia. Algo que nos recomiendan mucho y que yo hago todo el tiempo es liberar el plantar delgado. Es una técnica endoscópica liberarlo mientras se hace la desbridación. Lo aprovechamos para liberarlo perfectamente bien, ¿no? Ahí lo tenemos. Y después, importante liberar toda la fascia. Y abajo, no es necesario ver el músculo. Realmente, solo es la fascia del gastrocnemio. Realmente vamos a ver la fascia aquí atrás del sóleo. Y entonces, fíjense lo que tenemos ahora. Es el mismo paciente con la rodilla extendida y tenemos supinado el pie siempre y tenemos casi 15 grados.
Aquí, perdón la foto, pero era mi única forma de poder demostrar un antes y un después. Esto es muy importante decir que la recuperación de estos pacientes no es inmediata, no es magia de 2, 3 semanas, está fantástico, qué bien está. La verdad es que se toma tiempo, entre 3 y a veces hasta 6 meses. Cada vez mejor, sin duda, cada vez mejor, pero no es inmediata. Entonces hay que prevenir al paciente de esto. Por ejemplo, este es un paciente que evidentemente en la foto de la derecha lo ven muy engrosado el tendón de Aquiles. Una paciente que ya hizo ondas de choque, hizo un poco de todo, corredora. Hacemos la liberación, acá la tenemos a la izquierda. Justo ahí hago la liberación del Streier, ¿ok? Y hago un buen desbridamiento del tendón de Aquiles, que consiste en hacer un uso central y ver las fibras entrenacaradas o muy blancas y retirar todo el tejido que no funciona. Esto es importante, ser muy cuidadosos para no tener que terminar haciendo una transferencia del flexor a los islongus, que no es lo ideal en un paciente corredor, aunque si lo necesita, pues a veces tendrás que hacerlo. Este es otro caso también con una tendinosis ya operada anteriormente, y si se fijan, aquí están todas estas neovascularizaciones y estas adherencias que no permiten la buena excursión del tendón, y un tendón hipertrófico enfermo, y aquí hice la liberación de Streier también. Fíjense lo que hay reportado, o sea, las publicaciones que nos instruyen acerca de esto hablan de 8, 5 pacientes, son muy pocos. Yo les comparto que en los últimos 5 años he tenido que operar a 8 pacientes por una tendinosis no insercional de Aquiles. Son muy pocos, y créanme que veo muchos pacientes con esta patología. 3 fueron aislados y 5 fueron combinados con desbridamiento, ¿ok? Y con unos buenos resultados a 2 años. Importante decir que la recuperación de esto, aunque pisan de inmediato, la recuperación para que digan qué bien que me operé, pueden tardar algunos meses. ¿Cuándo más lo uso? Fascitis plantar. Este tema es muy importante. Entonces, yo lo que hacía antes, bueno, les digo, es una de las patologías más comunes, yo creo que ustedes lo ven. Casi 10% de mi práctica cada año es una fascitis plantar. Hay que ver el peso, la actividad, tipo de dolor. Hay que descartar túneles del tarso, neuritis de Baxter, que muchas veces llega el paciente y no tiene una fascitis plantar o espolón calcáneo, como lo llama mucha gente, sino tiene una neuritis de Baxter y está siendo tratado por esto. Y a veces ese es el problema, que no tenemos un diagnóstico preciso. Hay que ver el tipo de pie y qué tratamientos previos. La fascitis plantar se ha vuelto una patología que rápidamente decidimos operarla y liberar la fascia porque pues andan muy bien, y además a través de una incisión chiquita, y hasta le rasuramos el espolón con una fresa. Yo sé que esto va a ser controvertido y hay mucha discusión alrededor de esta, pero quiero platicarles por qué hablo como hablo, ¿no? Los tratamientos conservadores hoy día los hago yo en el 99.9% de mis pacientes. Estiramientos, ondas de choque, plantillas, punción seca, acupuntura, brujos, todo lo que ustedes quieran. Las inyecciones en la fascia plantar, sí hago de repente inyecciones con esteroide. Pacientes corredores, deportista, nunca, solo en los sedentarios. El PRP, ese paciente ha hecho todo y no funciona, entonces lo llego a intentar, pero realmente lo uso muy poco, por el precio y porque no es consistente en sus resultados. Entonces, 10% de las fascitis plantares que no van bien deben operarse, eso dice la literatura, pero quiero preguntar a todos ustedes y a mí, a Gabriel, todos, ¿realmente el 10% de los pacientes que no mejoran los operamos? Yo creo que no, yo creo que no. Entonces no tenemos realmente una información que nos diga cuántos pacientes de fascitis plantar que no andan bien se operan. Lo que pasa es que la técnica sencilla
muy sencilla de liberación de la fascia plantar por el medio que ustedes quieran, endoscópico, abierto, percutáneo, nos hace querer hacerlo porque es muy fácil. Lo que yo hice en el pasado fue la endoscopía, la hice muchas veces con el doctor Rabat, que fue con quien me formé en parte. Hicimos un reporte de 40 casos que reportamos en el 2008, con 85% de muy buenos resultados. Créanme, una cirugía muy padre, muy bonita, con mucha parafernalia. Sin embargo, no es una cirugía perfecta. Hay implicaciones biomecánicas, hay sobrecargas plantares en el ligamento de Spring y en los ligamentos plantares del medio pie. En el dorso del pie hay sobrecargas, en la segunda tarsometatarsiana. Nosotros tuvimos una fractura de estrés por un cuboides, ¿ok? Además de riesgo inminente de un aplanamiento del pie. Por eso es que hoy día, si yo tengo que pensar en una liberación de la fascia plantar, tiene que cumplir muchos criterios y es paciente que no sea obeso, que no tenga el pie plano, que no sea reumático, que ya haya tratado todas las medidas conservadoras, que no tenga corto el gastrocnemio, que no tenga concomitantes algún problema neurológico, idealmente que tenga el pie cabo. Si ustedes se fijan, un paciente que cumpla con todo esto es muy raro. Entonces, aquí lo pongo, he hecho una fasciotomía en los últimos 7 años y antes hacía bastantes porque me gustaba la cirugía y porque los pacientes iban bien, pero tiene una implicación y hay otras maneras de hacerlo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si tiene corto el gastrocnemio, entonces voy a hacer la liberación proximal del gastrocnemio mediano, ¿ok? ¿Cuándo hacemos? Entonces, un paciente que tiene una historia de dolor de talón, que has tratado y supervisado por métodos conservadores que no mejoran y que está corto en el gastrocnemio, estos pacientes los opero con una liberación de gastrocnemio. Mucha gente hace las dos, hace liberación proximal y luego la fascia. Y me da la impresión de que esto lo que es más bien una inseguridad de decir, pues por si no pega la de arriba, pega la de abajo. Sin embargo, tocar la fascia, como ya dijimos, tiene sus implicaciones. Entonces, en estos casos siempre voy hacia arriba, hago la liberación, como lo vamos a demostrar en una foto. Ahora, ¿cuándo hacer? ¿Cuándo aguantamos la fascia? ¿De veras son 6 meses? Entonces, sí existe un reporte e incluyo la experiencia del doctor Rabat y mía, que es cuando decidimos operar una fascia con el gastrocnemio, liberando el gastrocnemio. Entonces, nosotros vimos que 22.7 meses después de iniciado, o sea, no son realmente a los 6 meses de haber empezado. Y estos otros reportes hablan de 9, 17, 14 a 51, 10 a 64. Entonces, realmente lo que está reportado, nadie hace la regla de los 6 meses. Todos intentamos ir más. Y también porque la fascia va mejora, empeora, mejora, empeora. Entonces, creo que esto hay que tenerlo en mente. Hacemos una resonancia a veces para ver qué tan gruesa está. Arriba de 4 milímetros está gruesa. Hay estudios que muestran que 6.5 milímetros de engrosamiento de la fascia puede estar en pacientes sintomáticos, se ha asociado 6.5. Entonces, bueno, ese es un dato indirecto. Hay un estudio muy bueno de Ginés Céspedes que qué pasa en la fascia después de la liberación. Y no hay cambios significativos en el grosor de la fascia, fíjense, en las medidas de resonancia magnética pre y post liberación de gastrocnemios en pacientes que están mejor. Y esto tiene lógica. Ya hubo una degeneración, no está inflamada, se degeneró, la degeneración ya se quedó, pero la carga mecánica ya no está. Por eso mejoran, ¿ok? Esto creo que es muy valioso este reporte. Entonces, la resonancia magnética realmente para lo que nos sirve, más que para diagnosticar, aunque nos ayuda un poco, clínicamente es lo más importante, más bien nos deja ver si hay un diagnóstico diferencial, ¿ok?
Estos son los estudios que hay acerca de la mejoría de la fascitis plantar. Esta es la técnica, ponemos al paciente en supino, hacemos una incisión justo en el pliegue, tocamos el gastrocnemio medial, aquí a la derecha arriba vemos la fascia, la liberamos por completo, no tocamos para nada el músculo y hacemos la dorsiflexión en el mismo momento para darnos cuenta que nos liberó bastante bien. En los últimos 5 años he tenido que hacerlo 4 veces por una fascitis plantar recalcitrante con muy buenos resultados a 24 meses con esta mejoría de la escala visual análoga. Cabe mencionar que también en fascitis plantar la mejoría no es inmediata, se tarda desde 2, 3 meses y he tenido pacientes que hasta los 6, 7 meses me dicen se acabó para siempre el dolor. Neuroartropatía de Charcot. Esto lo he llegado a utilizar cuando no hago una artrodesis, que es muy poco, pero también lo menciono porque lo llego a hacer. Que es, por ejemplo, una úlcera de este tipo. Tiene 3 años de evolución, un Charcot, como siempre, de un paciente diabético mal cuidado, etc. Entonces, ahí tenemos este pie. Aquí se antoja hacer una buena reconstrucción, pero hay casos donde quizá por los medios del paciente decido no hacerlo, me refiero a los medios económicos, y lo que hacemos es una exostectomía y siempre hacer una liberación del gastrocnemio, porque es una fuerza deformante justo en el punto de quiebre del pie. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Con este caso lo que hacemos es no tocamos nunca la úlcera, hacemos una resección de la exostosis y lo que es muy importante, y Pinsur nos lo ha dicho ya, si podemos mandar un Charcot, un paciente con pie de Charcot a una ortesis hecha a la medida, vamos a tener un buen cierre y un buen ortesista, ¿ok? Sabemos que estos pies esta cirugía tiene una caducidad de entre 6 y 8 años, pero a veces por la cuestión particular del paciente es lo que escogemos, aunque mi elección es una artrodesis, hay casos donde hago esto y entonces mejora bastante el paciente, ¿ok? Y otros, ¿cuándo lo uso? Esto es más bien raro, pero hay pacientes que tienen una ruptura subaguda, por eso es bastante raro, de Aquiles, un paciente de 38 años con un buen sobrepeso. Estas son las fotos de la primera cirugía de su primer cirujano, donde le hizo una incisión muy pequeñita y me parece que no se expuso bien el tendón de Aquiles por querer hacer la mínima invasiva y obviamente hubo una insuficiencia. Viene conmigo, encuentro esto. Este es uno de los cabos proximales que es muy delgado para hacer Aquiles y entonces hago una liberación. Tenía pensado hacer un Bellé. Honestamente, no me dio el Bellé y entonces lo dejé como un tipo Strayer, ¿ok? El paciente pudo estar bastante bien, se recuperó su fuerza, tardó también un tiempo en recuperarla, pero quizá tiene el extra de haber sido una ruptura crónica, lo cual degenera un poco el músculo gastrocnemio. La liberación proximal tiene menor capacidad de alargamiento, pero también menor pérdida de la potencia. Se ha estudiado muy poco, pero sí se tiene este indicio. Y la liberación de la fascia de gastrocnemios, el Strayer, tiene mayor capacidad de alargamiento, pero también una mayor pérdida de potencia, aunque depende de la actividad del paciente, puede o no sentirla. La liberación proximal del gemelo medial, ¿cuándo la tengo en mi armamento? En pacientes jóvenes, activos, deportistas, tendinosis no insercional de Aquiles y una fascitis plantar recalcitrante, pero siempre deben tener la maniobra de Silver-Skill positiva. Si no la tienen, no tiene sentido el procedimiento. ¿Y cuándo hago el tipo Strayer o fascia de gastrocnemio? En paciente con baja demanda física en combinación con reconstrucción de la alineación del retropié, otra vez que tengan maniobra de Silver-Skill
positiva. Aunque no hay suficiente literatura de calidad en este momento para fundamentarla, la liberación de gastrocnemios es una gran alternativa para el tratamiento de la patología del tendón de Aquiles y como coadyuvante a la corrección de deformidades. Yo agradezco mucho la invitación y estoy abierto para que podamos discutir tantos temas. Muchas gracias. Excelente, Luis. Excelente conferencia. Mil gracias. Gracias. Abrimos un poquito, bueno, va a haber algo de polémica. Coincido contigo muchísimo en lo que dijiste. Francisco, tenemos algunas preguntas de la galería por ahora. Por ahora ninguna pregunta. Va. Entonces, bueno, fíjate, Luis, un punto importantísimo, porque también es lo que vemos. Los pacientes no mejoran rápidamente con la liberación del gastro. O sea que también es tu experiencia. Y a veces es difícil hacerle entender al paciente esto, sobre todo cuando son deportistas. En futbolistas profesionales, por ejemplo, que no quiere ser muy agresivo, incluso con tendinosis insercionales, que para ti probablemente no es una indicación el alargamiento medial. Si no hay osificación del tendón, o no hay un proceso degenerativo, a veces lo que hacemos es alargamiento del gastro arriba y quitamos digamos que el hueso que está, parte de lo que está, todo lo que está inflamado de la bursa y todo lo que está generando la molestia del paciente en la inserción del tendón, ¿de acuerdo? Sí. Los pacientes igual, tardan en mejorar, hay algo de desespero, pero lo que sí vemos al tiempo, 6 meses o 1 año, que prácticamente están completamente libres de dolor. Y eso es interesante, porque no terminamos de entender cuál es el proceso, por qué no evolucionan tan rápido. Aunque Francisco me comenta que tiene experiencia con algunas liberaciones proximales y los pacientes han mejorado más rápido. Pero la verdad es que lo que vemos es esto, que tardan en mejorar, ¿no? Así es, sí. Con respecto a la fascitis plantar, igual, da temor hacer solamente la liberación proximal y no tocar. Coincido contigo plenamente, nosotros vemos en promedio 500, 600 pacientes al año con fascitis plantar, operamos 1 al año máximo, 1 al año. Y es cierto que la vasta mayoría de la patología del antepié, del medio pie y del retropié viene generado por contractura de gastrosóleo. Una altísima incidencia. Pero también es cierto que mejoran con alargamiento. Lo importante es hacerle entender al paciente que si hace su alargamiento regularmente insistir en esto, y que puede tomar 1 mes, 2 meses haciendo el ejercicio para que mejoren su patología, mejora muchísimo los problemas del antepié. Y esto es un mensaje sobre todo también para los más jóvenes que nos están escuchando. Con respecto a la fascitis plantar, y también te escuché un poquito con respecto a la tendinosis del Aquiles, hablaste algo de ondas de choque. No hay nada en la literatura, o por lo menos un trabajo sólido que diga que ondas de choque mejora la enfermedad, porque todos vienen ondas de choque acompañado de estiramiento, acompañado de algo. Entonces, eso es otra cosa que me llama la atención. A mí la onda de choque, en los pocos casos, por supuesto, lo indicamos en pacientes que no han mejorado y que probablemente van a cirugía, y es nuestra última opción antes de indicar la cirugía. Pero a todos los hemos terminado operando, o sea que en los pacientes pacientes con problemas recalcitrantes, tendinosis o fascitis plantar, que no mejoran, digamos, hagamos la onda de choque, o igual que el PRP, que está más que demostrado que en la medida en que vamos más distal en el cuerpo es menos efectivo. Por lo tanto, no creemos mucho en la onda de choque, ni la de baja energía ni la de alta energía. ¿Cuál es tu experiencia? ¿O es lo mismo que dice la literatura? Ondas de choque acompañado de estiramiento y de toda la parafernalia, ¿no? Sí, tienes razón. A veces son como actos de fe. Se te va acabando la respuesta para el paciente cuando son estos casos recalcitrantes que ya hiciste lo que tenías que hacer
y empiezas el PRP, onda de choque. Sí es verdad esto. El fundamento de la onda de choque es que lo que haces es hacer una migración de tenocitos. Pero esto es la biología y a lo mejor clínicamente tenemos no tan claro si de verdad mejoran con solo ondas de choque. En eso tienes toda la razón, porque el reporte que presenté acá habla de onda de choque más ejercicio de estiramiento excéntrico, por ejemplo. Y hay otro punto que también algunas personas han escrito y lo hemos visto, tú y yo y todos los que nos están escuchando, que es el tiempo. A veces el paciente con el tiempo empieza a mejorar también. Hay fascitis plantares que de repente mejoran solas. ¿Qué hizo el paciente? Pues quién sabe, simplemente modificó algo y se quitó. Con respecto a las ondas de choque, para responder tu pregunta, sí las mando cuando el paciente no ha mejorado. Sí he visto mejoría con onda de choque, sobre todo en no insercionales y en fascitis. En no insercionales, bastante mediocre, no las indico. Esta es la experiencia que yo tengo. ¿Okay? Bien. ¿Y usa de baja energía o de alta energía? Te digo la verdad, lo dejo mucho a la decisión del fisioterapeuta. No soy así expertazo en esto. Bueno, entonces son las de baja energía, ¿no? Que son las que deben utilizar en los Sí, centros de rehabilitación y esto. sí. Otro punto muy importante, porque vemos muchos pacientes complicados por alargamiento del tendón de Aquiles. Exacto. Y fuiste muy claro diciendo que lo evitas. Por supuesto, un silver skill que no corrige en ninguna de las fases y que la contractura realmente es del tríceps sural, bueno, no hay muchas más opciones que alargar el tendón de Aquiles. Sí. Pero también somos muy delicados y hemos visto muchos pacientes con supuestos alargamientos de Aquiles con ruptura completa del tendón o pérdida de toda la potencia. Entonces también alertar sobre todo a los residentes y a los más jóvenes de tener mucho cuidado y mucho respeto del alargamiento distal, del alargamiento del tendón de Aquiles. Porque si bien es sencillo, es fácil, uno de nuestros profesores, Luis, lo hacía de rutina, Sí. y por supuesto que es mucho más fácil, pero llegamos a ver muchas complicaciones y después a reconstruir un tendón de Aquiles por un procedimiento que muchas veces no es necesario, sobre todo en los pacientes pediátricos. Es normal que los pacientes pediátricos tengan acortamiento del tendón de Aquiles con un pie plano y hacemos la corrección que quieras, la artrorisis, el calcáneo stop, pero muy rara vez alargamos el tendón de Aquiles porque el paciente pediátrico se adapta muy rápido a su nuevo pie. Entonces, probablemente le indicamos un mes antes de la cirugía, alargar el retrosóleo, alargamiento operado, calcáneo stop, artrorisis, que el tendón de Aquiles nunca se recuperó, que perdieron toda la fuerza muscular y que tenemos que reintervenir a este niño cuando probablemente el alargamiento de ese tendón no era necesario. Entonces, Tocas un punto importantísimo porque acabo de tener un paciente así. sí, no hacer daño es lo primero que tenemos que tener los médicos como objetivo, no hacer daño. Y a veces por hacer este pequeño alargamiento, porque me lo enseñaron, porque es la escuela, porque es la rutina, trae problemas severísimos. Entonces, yo invito a pensar en ese punto. Hay un par de preguntas en el chat, hay algunas preguntas en el chat, no sé si tenemos tiempo para responderlas. ¿Puedo decir algo rápido? Tuvimos un paciente hace poco, pediátrico, que hubo una reconstrucción de pie plano y se le hizo un alargamiento percutáneo, el que estás mencionando, del hook, el que son 3 incisiones, porque de verdad se ve muy fácil. O sea, yo creo que en menos de 1 minuto acabaste. Y cuando haces la dorsiflexión, hasta escuchas, celebras que se oye plac, pero no sabes lo que está pasando y seguramente el tendón se fue completo. Ese paciente lo inmovilizas, lo tratas, camina mal y dices, pues sí, porque está operado y no te das cuenta que realmente hicimos una sección. Lo que dices es vital y reconstruir eso es muy difícil. Por eso mencioné lo que mencioné, tocar el Aquiles realmente
casi nunca. Tienes razón, yo siempre soy cuidadoso en ver, después de mi reconstrucción en adolescentes, hacer la maniobra de Silver Skill. Este caso que tomé, por ejemplo, eso fue hacer antes de la reconstrucción. Tiene una flexión plantar muy importante. Y lo hago arriba, precisamente, me refiero a arriba Strayer, para no perder tanta potencia. Pero sí es importante, qué bueno que lo mencionas. Y también con el Strayer se llegan a ver complicaciones. Yo recuerdo También. un par de casos de lesión del nervio del sural y adherencia de la piel. Nuestro Lucian tuvo un par de casos en que la piel se adhería al tendón y 2, 3 cirugías inclusive plásticas, y tú dices, wow, increíble, lo que era un procedimiento mínimo, rápido, se convirtió en una tragedia para el paciente. O sea que entender que estos casos no están exentos de complicaciones y que tenemos que tener los criterios bien claros y tratar de ahorrarle al paciente la mayor cantidad de cirugía posible, ¿no? Tratar de corregir, por supuesto, pero no llevar la receta de cocina a esto hay que hacerle esto y esto y esto y esto y esto, sino si es necesario, realmente necesario, hacerlo. Disculpa, Francisco, ¿tenías preguntas para Luis? Sí, no se preocupe, Doc. En el chat tenemos unas preguntas. Luis, en caso de metatarsalgias con acortamiento de gastrosóleo, ¿cuándo hacen alargamiento y a qué nivel? Otra pregunta por allí, no sé, te la hago de una vez, que creo que está muy relacionada también. Si tienen alguna experiencia con alargamiento de gemelo medial en hallux Bien, valgus. entonces, gracias por las preguntas. Sí, para metatarsalgias, como mostré en la primera diapositiva o la segunda, cuando hay una metatarsalgia que tiene esta geometría bien central y tiene acortado el gastrocnemio, lo he hecho, desde luego, y solamente, aunque tenga en la radiología un alargamiento del segundo y tercer metatarsiano, que decimos hay una falta de armonía de la parábola, que sabemos perfectamente que esto no necesariamente se apega a la clínica. Hay gente que tiene desarmónico o con falta de armonía el antepié y no necesariamente tiene una metatarsalgia. Y entonces son pacientes que a lo mejor se les podría hacer una osteotomía de Weil, etcétera. Pero en estos casos muy claros, si tiene acortado el gastrocnemio y tiene esa metatarsalgia, sí lo indico. Y luego a nivel proximal, ¿ok? Con respecto al hallux valgus, no toco el gastrocnemio medial. La verdad nunca he hecho una asociación entre el gastrocnemio medial corto o el gastrosóleo corto y un Aquiles y un hallux valgus. Si hago el hallux valgus, hago mi corrección con la técnica que escojo, pero no voy y le hago el Strayer o el Baruch arriba. Creo que nunca lo he hecho, nunca. Yo sé que esto es una corriente que existe, incluso hay ahorita una corriente ideológica donde se corrige el hallux valgus y se pone una artrorrisis y se alarga el gastrocnemio, porque se piensa como en un todo, que no está mal pensar como en un todo, pero yo creo que es sobretratar, como decía Gabriel, es sobretratar al paciente. A hallux valgus le duele, sí, corrige el hallux valgus, pero tiene corto el Aquiles, pero probablemente no hay una manifestación de esto, aunque la teoría dice que el gastrocnemio corto puede dar o contribuir al hallux valgus. Esa es mi forma de pensar. Esto es muy de la escuela de Seattle, de Hansen, de Andrew Sands, que hace como unos 20, 30 años empezaron con esta corriente, que yo coincido que la gran mayoría de la patología del antepié, del mediopié y del retropié viene condicionada por una contractura del gastronemio, pero de ahí a tener que hacer alargamiento de gastronemia o cualquier hallux valgus que operes me parece demasiado. Ahora, interesante es en el paciente pediátrico, la niña de 12 años que está desarrollando un hallux valgus con un retropié en valgo. Entonces, ese hallux valgus está probablemente generado por ese retropié en valgo y sabes para dónde va, y probablemente también un genu valgo. Entonces, en esa niña, que tú no puedes todavía tocar su antepié, obviamente, porque es un antepié inmaduro, corrigiendo ese retropié en valgo, que lo haces muy sencillo, con un calcáneo stop o sí, el retropié está claramente en valgo, estoy hablando, obviamente. Con corregir solamente el retropié,
corriges la tendencia de ese hallux valgus, ves cómo ese hallux se va enderezando poco a poco, en el postoperatorio inmediato lo ves, y cómo también corrige su rodilla. Entonces, esa puede ser una indicación. Y por supuesto existe el caso excepcional, Luis, que tenga un retropié muy en valgo, con un hallux valgus, Claro, y bueno, y ahí sí tengas que reconstruir el retropié, pero porque el hallux valgus fue una consecuencia del retropié en valgo severísimo, pero hacerlo de rutina me parece demasiado. así es. Coincido con Luis plenamente. Doc, y Luis, no sé si yo últimamente me he estado fijando en estos pacientes que tienen esta cadena posterior corta, en una capacidad de flexión de la rodilla cada vez que tratamos de dorsiflexionar el hallux. No sé si le pasa en algunos pacientes. Yo cada día lo veo más. No sé, Luis, si tú tienes la misma experiencia. Creo que no entendí muy bien. A ver, cuando examinamos al paciente, por lo menos en hallux limitus, Sí, examinamos al paciente acostado con la rodilla extendida y tratamos de flexionar hacia arriba, hacer dorsiflexión del hallux. ¿No te has percatado si produce como una flexión de la rodilla como mecanismo compensatorio? Pero eh, hallux limitus es otra historia, claro. sí, el hallux limitus tiene su origen precisamente en el acortamiento. Eh, Clínicamente no me he fijado de esta flexión de la rodilla. Lo que sí puedo decirte es que cuando los tengo acortamiento y un hallux limitus funcional, que es el preámbulo para el hallux limitus, los mando a estirar a muerte. Pero no me he percatado de esto que me dices. Porque no sé si hay chance, Doc. Tenía un casito que básicamente es corto, no sé si da chance de presentarlo. Sí, adelante. Hay un par de preguntas ahí todavía, ¿no? Hay un par de preguntitas acá, bueno, vamos a hacerlas. El doctor Rafael pregunta, con Aquiles corto y contemporáneo, pie plano valgo, ¿no es contraproducente realizar la liberación proximal del gastrocnemio? ¿Es? Eh, bueno, como mostré, creo que no, porque lo hago todo el tiempo. O no todo el tiempo, pero muchas veces. No entendería por qué es contraproducente para el pie plano valgo. Es verdad que hay una pérdida de potencia, eso es innegable, pero también cuando son muy jóvenes tienen la capacidad de fortalecer de nuevo y nadie queda con una insuficiencia del tríceps. No puedo decir nadie 100%, no existe. Sí he tenido strayers, por ejemplo, en adulto tuve uno que nunca pudo volver a bajar escaleras. No hice nada más porque no quiso nada más. Desde luego que hay pacientes que te quedan insuficientes, pero no es el grueso, la verdad. No creo que sea contraproducente operar un paciente de reconstrucción de pie plano y hacer el alargamiento. Bueno, es parte de la patología, o sea, contraproducente no es. Si el silvio esquiol te da positivo, obviamente algo habrá que hacer. Lo que no es prudente es hacerlo de rutina, ¿no? Sino seguir el criterio, los parámetros. Bien, sí. Bueno, y este es un caso cortito que es más que todo para continuar con lo que venía preguntando. Este es un paciente masculino de 61 años que me fue referido a la consulta por una talalgia inferior, dolor en la parte de abajo en el talón, en los dos talones, un año de evolución. El paciente prácticamente entra a la consulta cojeando. Se le realizaron múltiples sesiones de medicina física, rehabilitación, ejercicio de estiramiento, usó varias plantillas. De hecho, me mostró en el escritorio como 4 o 5 plantillas distintas, le colocaron infiltraciones con esteroides, recibió infiltraciones con PRP, terapias de ondas de choque. Cuando lo examinamos tenía un silversqueo bilateral positivo y tenía un cabo sutil. En la resonancia veíamos cómo estaba el engrosamiento del tendón y pues decidimos hacerle una liberación proximal, nos atrevimos a hacer la liberación proximal, como bien lo explicó Luis, pero mi punto y lo que les estaba explicando, fíjense, este es el paciente, a veces hacemos esto en la consulta, estas liberaciones, pero este paciente lo pudimos llevar a mesoperatorio y fíjense
mi punto es que cada vez que uno trata de hacer una flexión, y bien explicaba, un par de veces se lo escuché al doctor Masaira, fíjense la flexión dorsal que hace a nivel de la rodilla, quizás como mecanismo compensatorio de ese sistema posterior corto, y este es el mismo paciente, una vez que hicimos la liberación del gastronema medial. Fíjense que cuando uno trata de hacer en la misma maniobra, no hay dorsiflexión. Entonces quizás uno piensa que parte del problema es ese acortamiento. Y este es un paciente que se le insiste que debe hacer los ejercicios de estiramiento y quizás no es, no es lo común, muy pocas veces, y sí, quizás manejo la misma estadística del doctor Gabriel y de Luis, se hace quizás en el 1% de los pacientes, un paciente quizás al año, pero a diferencia de los pacientes que se lo he hecho, este en particular, a los 10 días en el control postoperatorio ya me informaba que mejoró el dolor en un 50%, y les puedo asegurar que al mes del control postoperatorio el paciente me informaba que el dolor había mejorado en la parte de abajo del talón en un 90%. No sé si tienen esta misma experiencia ustedes. Yo lo que he visto es que a veces tienes también un acortamiento de los isquiotibiales. Esos, desde luego que no los trato para nada, los mando a terapia física, etcétera, pero eso a veces te da esta sensación también de la flexión de rodilla. Pero te digo la verdad, no tengo experiencia como esta, que se alivien tan rápido. Pues que bueno, está muy bien. O sea, los míos se han tardado por lo menos un par de meses el más rápido y hasta 6, 7 meses el más largo. Francisco, ¿y solamente liberaste proximal? Solo proximal. No quisimos tocar abajo porque sentí que era un paciente que estaba muy tocado abajo desde el punto de vista de terapia, ondas de choque, infiltraciones. No creí que que fuese a haber mejoría tocando la parte de abajo, liberando abajo. Solo nos dedicamos a liberar arriba. Bien. Quedó muy bien. Sí, claro. Excelente. No, lo importante es hacerle entender al paciente eso, porque el paciente se lo olvida. Hay que pasarlo por escrito, yo creo, y recordárselo cada vez que viene a la consulta. Porque No, y muy difícil convencer al paciente de que su problema está quizás arriba. Sí, Es compleja explicar al paciente que tiene un dolor en el tobillo, que ha pasado por múltiples médicos que le dicen que su problema es abajo, y de repente uno le explica que no es abajo el problema, sino arriba. Es difícil que el paciente entienda. No sé si te pasa a Luis lo mismo. y sobre todo si tienen un espolón en la radiografía. Si tienen la exostosis en la radiografía, es difícil hacerles entender que esa exostosis no es la causa del problema. Es muy difícil. Es fácil cuando no hay exostosis. Doctor, qué raro soy yo, porque tengo un espolón, pero sin espolón. No. El espolón no es la causa de su molestia. Entonces ahí puede ser que lo entiendan más fácil. Pero bueno, nosotros no sé si también liberamos un poquito de... La verdad es que muy poca experiencia con cirugía de fascitis plantar. Bueno, Francisco fue fellow nuestro. No sé si viste alguna, Francisco. Una en un año. Muy poco. Realmente mejoran la gran mayoría con el estiramiento, con el estiramiento básicamente, crioterapia, Totalmente. talonera. Y lo curioso con el caso que mostré, que el paciente cuando me llega, él se siente y me dice, vengo para que me opere. Y lo más triste es que yo le digo, no lo voy a operar todavía, porque uno lo manda a seguir estirando a ver si hay algún chance de mejoría, pero de verdad que el paciente No, y no los otros mejora. son enfermedades, como Luis dijo, son enfermedades autolimitadas. De repente le bajas el switch, no le molesta más por 10 años y vuelve a los 10 años otra vez con la talalgia. No sabemos qué pasó. Lo que sí es importante para los que hacen liberación de la fascia, recordar no liberarla completa nunca, porque la fascia tiene su función. así es. Como bien dijo Luis, si cortamos una fascia por completo, es muy probable que generemos un pie plano y le ponemos mucho estrés en el ligamento en resorte y todo lo demás. La fascia tiene su función y es una función importante. Si se puede resolver todo proximal, como Luis nos dijo, como tú hiciste, Francisco, sería lo ideal. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda, Francisco, en el chat? Sí, hay un comentario en el chat. El doctor Pereira debe
comenta que debemos recordar que en este tipo de pacientes, cuando realizas liberación de la pared blanca en la fosa poplitea, debemos, ya se me metió, mejora esa leve flexión de la rodilla, ya que estás liberando la parte bicondila del gastrocnemio, más que todo dirigido al caso. Muy bien. Sí, bueno, es que ese es el fundamento, ¿no? Correcto. Bueno, No hay más preguntas. una hora exacta, Luis. ¿Algún otro comentario, algo que te haya surgido en esta discusión? Nada, yo creo que, como dijimos al inicio, todas estas charlas enriquecen mucho y es algo muy importante acerca de la técnica que utilizamos. Por ejemplo, en los adolescentes me quedo con esta idea de, tienes razón, o sea, es algo que podría adaptarse, o sea, no tocar el gastrosóleo y ver cómo puede andar. Lo único que me queda aquí es el resultado inmediato, que es una falta de dorsiflexión, no llega ni a neutro, pero tienes razón, es una posibilidad de que él solo se pueda adaptar o alargar solo. Lo único que me da un poco de temor es que en esa adaptación el pie va a tender al valgo y entonces puede vencer un poco de tu reconstrucción. Sin embargo, creo que es importante. Yo con lo que me quedo de esta charla es respetar mucho el tríceps en pacientes jóvenes y respetar a muerte el Aquiles. Ojalá no tengan que alargar nunca el Aquiles. Y me iría más bien proximalmente. Eso es lo que quiero decir. Excelente. Y agradecer la invitación, de veras. Bueno, doctor Luis Hermida de México, mil gracias. Luis, muy enriquecedora tu charla. Gracias. Y bueno, esperemos tenerte pronto por aquí de visita en el país. Eso me encantará. Gracias, Gracias. gracias a todos. Dejamos gracias Francisco, doctor Rondón, nuestro presidente de Venezuela para Flamicip. Y dejamos entonces al doctor Cárdenas para que haga el cierre de esta reunión. Gracias por la oportunidad y gracias de nuevo a todos por asistir. Gracias por la invitación. Gracias, Luis, por tu Gracias, presencia. Francisco. Gracias. Agradecidos, compañeros. Muchas gracias por esta discusión tan agradable y que Gracias, doctor. aclaró muchas dudas. Doctor Luis, le agradecemos enormemente su tiempo, Gabriel y Francisco. Los esperamos la próxima semana. Tenemos un webinar sobre uso de mini placas en fracturas para todos aquellos que estén interesados el sábado 3 de junio. Gracias por la atención, nos estaremos viendo y recuerden que esto estará montado en nuestra página web, en nuestro canal YouTube, sbcot.org.be. Por favor, para que entonces quien quiera volver a analizar la discusión de hoy, lo pueda hacer porque va a estar montado el día de mañana. Feliz fin de semana, gracias a todos y los esperamos en Margarita para el Congreso Nacional. Un abrazo. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta Un luego. abrazo. Gracias a todos.